Estaba pagando un pastel en el supermercado cuando el cajero, un hombre mayor de unos 60 años, de repente me tomó del brazo. Sus ojos tenían una intensidad que me incomodó. Se inclinó para susurrarme algo al oído. Sus palabras me golpearon como un golpe inesperado, algo sobre mi hijo y su familia que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre soltó mi brazo y siguió escaneando los productos como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé allí, el recibo temblando en mi mano, tratando de procesar las palabras que ahora daban vueltas en mi cabeza. Salí por la entrada trasera de la tienda. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Era posible que lo que este extraño me había dicho fuera verdad? ¿O era solo un malentendido de alguien que realmente no conocía mi situación? Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura cerca del estacionamiento. Desde allí, podía observar sin ser vista. Si lo que había escuchado era cierto, pronto lo sabría con mis propios ojos. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 68 años, y toda mi vida he trabajado duro para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro con una pensión que apenas cubre las cuentas básicas. Cada mes, cuento los pesos varias veces antes de decidir en qué gastarlos, siempre priorizando las necesidades de otros antes que las mías. Mi único hijo, Miguel, se casó con Elena hace 3 años. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Lo que el cajero me había susurrado era esto: señora, he visto a su hijo y su nuera vendiendo sus medicamentos en el callejón de atrás. Los medicamentos que usted compra aquí cada semana. Pensé que debía saberlo. Mis medicamentos. Los medicamentos para mi diabetes, para mi presión arterial, para mi corazón débil. Los medicamentos que costaban 800 pesos mensuales y que yo compraba religiosamente, sacrificando comida y calefacción cuando era necesario. Los medicamentos que Miguel se había ofrecido a recoger por mí cada semana porque, según él, era demasiado para una mujer de mi edad caminar hasta la farmacia. Me quedé allí, escondida entre las sombras, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. ¿Era posible? Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba, estaba vendiendo los medicamentos que mantenían vivo mi corazón. La traición no era solo sobre el dinero. Era sobre mi vida. Literalmente. Sin esos medicamentos, mi condición cardíaca podría matarme en cuestión de semanas. Y si lo que el cajero decía era cierto, había estado viviendo con medicamentos falsos o agua destilada durante meses. Permíteme llevarte de vuelta a 3 meses atrás, cuando todo esto comenzó. Era un martes normal, uno de esos días grises de abril en Buenos Aires. Yo estaba preparando mi desayuno habitual, té con una tostada, cuando sonó el teléfono. Mamá, era la voz de Miguel, pero sonaba diferente. Cansada. Preocupada. ¿Puedo pasar a verte? Tengo algo importante que discutir contigo. Durante los siguientes 30 minutos, esperé nerviosamente. Miguel nunca venía sin Elena. Y nunca venía tan temprano en la mañana. Cuando finalmente llegó, se veía ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Mamá, necesito pedirte un favor muy grande, comenzó, sentándose en mi pequeña mesa de cocina. Elena está embarazada. Mi corazón se llenó de alegría. Un nieto. Después de años de esperar, finalmente tendría un nieto. Pero, continuó Miguel, y esa palabra hizo que mi estómago se hundiera, hemos tenido algunos problemas financieros. La empresa donde trabajo está haciendo recortes, y Elena no puede trabajar debido a las náuseas matutinas. ¿Necesitamos ayuda, mamá? Por supuesto, mi amor, respondí sin dudar. ¿Cuánto necesitas? No es dinero lo que necesito directamente, dijo, evitando mi mirada. Bueno, he notado que tienes que caminar mucho para ir a la farmacia cada semana. Con tu condición cardíaca, no debería estar haciendo tanto esfuerzo. ¿Qué te parece si yo me encargo de recoger tus medicamentos? Así tú puedes descansar, y yo me aseguro de que tengas todo lo que necesitas. En ese momento, me pareció una oferta tan dulce y considerada. Mi hijo preocupándose por mi bienestar, ofreciendo ayudarme con una de mis tareas más difíciles. La farmacia estaba a 6 cuadras de distancia, y con mi condición cardíaca, caminar esa distancia en el calor del verano argentino era cada vez más difícil. Eso sería maravilloso, Miguel, le dije, apretando su mano. Eres tan considerado. Esa fue la primera señal de advertencia que perdí completamente. Miguel nunca había mostrado tanto interés en mi salud antes. Pero estaba tan emocionada por la noticia del bebé y tan tocada por su aparente preocupación, que no cuestioné sus motivos. La segunda señal de advertencia llegó la semana siguiente. Miguel vino a recoger mi receta médica y mi dinero para los medicamentos. Normalmente, mis medicamentos costaban exactamente 780 pesos. Pero Miguel me dijo, mamá, han subido los precios.
Ahora son 900 pesos. Debería haber cuestionado esto. Debería haber llamado a la farmacia para confirmar. Pero confié en mi hijo. Saqué los 120 pesos adicionales de mis ahorros para emergencias y se los di. Miguel, le dije mientras le entregaba el dinero, este aumento es muy alto. ¿Estás seguro de que es correcto? Mamá, la inflación está terrible. Todo está subiendo. Además, el farmacéutico dijo que ahora tienes que tomar una versión más cara de uno de tus medicamentos porque la versión genérica ya no está disponible. Otra mentira que tragué completamente. Otra señal de advertencia que ignoré porque venía de alguien en quien confiaba ciegamente. Durante las siguientes 8 semanas, hubo señales que debería haber notado. Señales que ahora, en retrospectiva, eran tan obvias que me avergüenzo de haberlas perdido. Primera señal, Miguel siempre tenía dinero en efectivo después de recoger mis medicamentos. Un día lo vi comprando cigarrillos caros, los que cuestan 30 pesos el paquete, cuando yo sabía que él normalmente fumaba los de 15 pesos. Segunda señal, Elena comenzó a usar ropa nueva. Zapatos que costaban al menos 500 pesos. Un bolso que parecía de marca. Cuando le pregunté sobre su nueva ropa, me dijo que una amiga se la había regalado porque ya no le quedaba bien. Tercera señal, mis medicamentos se veían diferentes. El color de las pastillas había cambiado ligeramente, y algunas tenían una forma diferente. Cuando le mencioné esto a Miguel, me dijo que el laboratorio había cambiado el diseño del empaque y las pastillas para mejorar la calidad. Cuarta señal, me estaba sintiendo peor. Mi presión arterial parecía estar fluctuando más de lo normal. Tenía más episodios de fatiga y mareos. Cuando le mencioné esto a Miguel, me dijo que probablemente era el estrés de saber sobre el embarazo y que debía relajarme más. Quinta señal, y la más obvia, Miguel nunca me mostraba los recibos de la farmacia. Cuando le pedía ver los recibos para mis registros médicos, siempre tenía una excusa. Se me olvidó, o el viento se lo llevó, o se mojó en la lluvia y no se puede leer. Ahora volvamos al supermercado, escondida detrás de los contenedores de basura, esperando ver si las palabras del cajero eran verdad. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde, exactamente como el cajero había dicho, vi a Miguel caminando hacia el callejón detrás del supermercado. Llevaba una bolsa de plástico en la mano. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que fuera a tener un ataque allí mismo. 5 minutos después, apareció Elena. Ella también llevaba una bolsa. Y luego llegó un hombre joven, probablemente de 25 años, con tatuajes en los brazos y una motocicleta ruidosa. Se estacionó al final del callejón y caminó hacia donde estaban Miguel y Elena. Desde mi escondite, no podía escuchar todo lo que decían, pero podía ver el intercambio. Miguel abrió su bolsa y comenzó a sacar pequeñas cajas. Las mismas cajas que contenían mis medicamentos. Las reconocí inmediatamente, las cajas azules de mis pastillas para la presión, las cajas rojas de mis pastillas para el corazón, las cajas verdes de mi insulina. El hombre joven las examinó una por una, asintiendo con aprobación. Luego sacó un rollo de billetes de su bolsillo. 500 por todo, escuché que decía. Su voz llevaba claramente en el aire quieto del callejón. La semana pasada dijiste que eran 600, respondió Miguel. La demanda ha bajado, dijo el hombre. 500 o nada. Miguel miró a Elena. Ella asintió. Está bien, dijo Miguel, extendiendo su mano para tomar el dinero. En ese momento, mi mundo se desplomó completamente. No era solo que estaban vendiendo mis medicamentos. Era que estaban negociando sobre mi vida como si fuera una transacción comercial cualquiera. Era que habían convertido mi confianza en su fuente de ingresos. Pero lo peor estaba por venir. ¿Y la vieja?, preguntó el hombre joven mientras contaba el dinero. ¿No sospecha nada? Elena se rió. Una risa cruel que nunca había escuchado de ella antes. ¿Carmen? Por favor. Esa vieja está tan perdida que ni siquiera nota que le estamos dando pastillas de azúcar en lugar de medicina real. Probablemente piensa que se siente mal por su edad. Pastillas de azúcar, repitió Miguel, riéndose también. 500 pesos de pastillas de azúcar que le compro en la farmacia veterinaria por 20 pesos. Mi sangre se convirtió en hielo. Pastillas de azúcar. Durante 2 meses, había estado tomando pastillas de azúcar en lugar de mi medicación cardíaca. Durante 2 meses, mi corazón había estado funcionando sin la medicación que necesitaba para mantenerse estable. ¿Y si se muere?, preguntó el hombre joven, guardando las cajas de medicamentos en su mochila. Mejor para nosotros, respondió Elena sin dudar. Heredaríamos su apartamento. No es gran cosa, pero en esta zona del centro podríamos venderlo por al menos 200,000 pesos. Y ya no tendríamos que preocuparnos por mantener esta farsa. Miguel asintió. Además, a su edad, nadie cuestionaría que muriera de un ataque cardíaco, especialmente con su historial médico.
Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que comenzara a sentir que no podía respirar. El shock, la traición, la realización de que no solo estaban robándome, sino que activamente estaban tratando de matarme, fue demasiado para mi cuerpo. Mi última memoria coherente de ese momento fue el sonido de la motocicleta alejándose y la sensación de que el suelo se acercaba rápidamente a mi cara. Desperté en el hospital 3 horas después. La primera cara que vi fue la de una mujer desconocida, una doctora joven con ojos amables. Señora Delgado, me dijo suavemente, tuvo un episodio cardíaco. Fue muy afortunada. Un hombre le encontró detrás del supermercado y llamó a la ambulancia inmediatamente. ¿Un hombre?, murmuré, mi garganta seca como papel. Sí, el cajero del supermercado. Aparentemente la había estado buscando porque se preocupó cuando la vio salir tan alterada. Dijo que había hablado con usted sobre algo importante y quería asegurarse de que estuviera bien. El cajero. Mi buen samaritano. El hombre que había arriesgado incomodarme para decirme la verdad, y luego había salvado mi vida cuando esa verdad casi me mata. Doctora, le dije, agarrando su mano, necesito decirle algo muy importante. He estado tomando medicamentos falsos. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué quiere decir? Le conté todo. Sobre Miguel, sobre Elena, sobre las pastillas de azúcar, sobre la conversación que había escuchado en el callejón. La doctora escuchó en silencio, tomando notas, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Señora Delgado, me dijo cuando terminé, esto es muy grave. No solo por lo que le han hecho a usted, sino porque vender medicamentos prescritos es un crimen federal. Y si lo que dice es cierto sobre las pastillas de azúcar, esto podría ser considerado intento de homicidio. No quiero que vayan a la cárcel, mentí. En ese momento, sí quería que fueran a la cárcel. Quería que pagaran por lo que me habían hecho. Pero también tenía miedo. Miedo de estar sola, miedo de no tener familia, miedo de que tal vez había malentendido algo. Señora Delgado, necesita entender algo, continuó la doctora. Su cuerpo ha estado funcionando sin medicación cardíaca adecuada durante al menos 8 semanas. Es un milagro que no haya tenido un ataque cardíaco fatal. Tenemos que reportar esto a las autoridades, y tenemos que conseguirle la medicación real inmediatamente. Esa noche en el hospital, mientras esperaba que llegaran los medicamentos reales, tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a morir por la codicia de mi propio hijo. Iba a luchar. Al día siguiente, el cajero del supermercado vino a visitarme. Su nombre era Roberto Martínez, tenía 63 años, y había trabajado en ese supermercado durante 15 años. Señora Carmen, me dijo, sentándose al lado de mi cama del hospital, siento mucho lo que pasó. Debería haber sido más directo con usted desde el principio. Roberto, usted me salvó la vida, le respondí. Pero necesito saber, ¿cómo sabía sobre mis medicamentos? He visto a muchas personas a lo largo de los años, me explicó. Y he visto muchos esquemas. Su hijo y su nuera han estado vendiendo medicamentos en ese callejón durante al menos 3 meses. No solo los suyos. También los de otros ancianos del barrio. Mi sangre se heló otra vez. ¿Otros ancianos? Sí. La señora Rodríguez de la calle San Martín. El señor García del edificio azul. Al menos 5 personas mayores que yo he visto. Creo que su hijo y su nuera están dirigiendo una operación más grande. Una operación más grande. Mi traición personal era parte de algo mucho más siniestro. Mi hijo no solo me estaba robando a mí, estaba robando a ancianos vulnerables por todo el barrio. Roberto, le dije, necesito su ayuda. Necesito demostrar lo que están haciendo antes de que maten a alguien más. Roberto asintió. Ya pensé en eso. Tengo una amiga que es detective privada. Se jubiló de la policía hace 5 años, pero todavía hace trabajos de investigación. Si usted está dispuesta, podríamos contratarla para reunir evidencia. ¿Cuánto costaría?, pregunté, pensando en mis ahorros limitados. Para un caso como este, especialmente porque involucra a ancianos vulnerables, creo que ella trabajaría gratis. Se llama detective Laura Morales. ¿Le gustaría conocerla? Esa tarde, conocí a la detective Morales. Era una mujer de 50 años, con cabello gris corto y ojos que parecían ver a través de todo. Se sentó al lado de mi cama y me escuchó contar mi historia otra vez, esta vez tomando notas detalladas en un pequeño cuaderno. Señora Delgado, me dijo cuando terminé, lo que su hijo y su nuera están haciendo es extremadamente serio. Si podemos demostrar que están vendiendo medicamentos prescritos, enfrentan entre 5 y 10 años de prisión. Si podemos demostrar que conscientemente le estaban dando medicamentos falsos con la intención de hacerle daño, podríamos estar hablando de intento de homicidio, que lleva hasta 25 años. ¿Pero cómo podemos demostrarlo?, pregunté. Necesitamos evidencia. Necesitamos fotografías, grabaciones, testimonios de otros ancianos afectados,
y evidencia física de los medicamentos falsos. ¿Todavía tiene algunas de las pastillas que su hijo le trajo? Sí, respondí, recordando el pequeño frasco en mi mesa de noche. Tengo las pastillas de esta semana. Perfecto. Las llevaremos al laboratorio para análisis. Eso nos dará evidencia física de que no son medicamentos reales. Los siguientes días fueron como vivir en una película de espías, excepto que los villanos eran mi propia familia y las víctimas éramos ancianos vulnerables tratando de mantenerse vivos. La detective Morales trabajó rápidamente. Dentro de 48 horas, había identificado a 6 ancianos en un radio de 10 cuadras que estaban siendo víctimas del mismo esquema. Cada uno tenía la misma historia. Un familiar joven y, preocupado, se había ofrecido a recoger sus medicamentos para ayudarlos, y cada uno había notado que se sentían peor a pesar de tomar su medicación regularmente. La señora Rodríguez, de 74 años, me contó su historia mientras estábamos sentadas en el pequeño jardín del hospital donde yo todavía estaba recuperándome. Mi nieto Pablo, me dijo, sus manos temblando mientras sostenía su taza de té, se ofreció a ayudarme con mis medicamentos hace 4 meses. Yo pensé que era tan dulce de su parte. Pero cada semana me siento más débil. Mis medicamentos para la artritis no parecen estar funcionando, y mis pastillas para dormir no me ayudan para nada. ¿Has notado si Pablo tiene más dinero últimamente?, le pregunté. Oh, sí, respondió inmediatamente. Se compró una motocicleta nueva hace 2 semanas. Una muy cara. Cuando le pregunté cómo la había pagado, me dijo que había ganado dinero extra haciendo trabajos de construcción los fines de semana. Pero yo sé que Pablo nunca ha trabajado en construcción en su vida. Una motocicleta nueva. Mi mente inmediatamente fue al joven con la motocicleta ruidosa que había visto comprando medicamentos de Miguel y Elena. ¿Era posible que Pablo fuera parte de la misma red? El señor García, de 81 años, tenía una historia aún más desgarradora. Mi hija María empezó a ayudarme con mis medicamentos después de que me fracturé la cadera, me explicó desde su silla de ruedas. Ella decía que caminar hasta la farmacia era demasiado peligroso para mí. Pero, señora Carmen, tengo que decirle algo, creo que me están matando lentamente. ¿Qué quiere decir, señor García? Mis medicamentos para el corazón, los que he estado tomando durante 10 años, solían tener un sabor muy amargo. Ahora no saben a nada. Y me siento como si mi corazón fuera a explotar todo el tiempo. Anoche casi llamo a la ambulancia porque pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Esa noche, la detective Morales me trajo noticias que cambiaron todo. Carmen, me dijo, entrando a mi habitación del hospital con una carpeta llena de papeles, los resultados del laboratorio llegaron. Sus pastillas no contienen ninguno de los medicamentos que se supone que deben contener. Son exactamente lo que dijeron, azúcar, con un poco de colorante para que se vean como las pastillas reales. Sentí una mezcla de validación y horror. Validación porque ahora sabía que no había imaginado todo, y horror porque la realidad de lo cerca que había estado de la muerte se hizo real. Pero hay más, continuó la detective Morales. También analizamos las pastillas del señor García y la señora Rodríguez. Las de él también son azúcar. Pero las de ella son diferentes. ¿Diferentes cómo? Las pastillas de la señora Rodríguez contienen una pequeña cantidad de medicamento real, pero mezclado con otros químicos que no deberían estar allí. Creemos que están diluyendo los medicamentos reales con sustancias más baratas para hacer que las pastillas duren más tiempo. La implicación era aterradora. No solo estaban robando medicamentos y reemplazándolos con placebos, sino que también estaban creando medicamentos adulterados que podrían ser aún más peligrosos que no tomar nada. Detective Morales, le dije, necesitamos detener esto antes de que maten a alguien. Estoy de acuerdo. Pero necesitamos más evidencia antes de que la policía pueda hacer arrestos. Necesitamos capturar a su hijo y su nuera en el acto, y necesitamos identificar a todos los miembros de esta red. La detective Morales desarrolló un plan elaborado para exponer la operación completa. El plan tenía 3 fases: observación, infiltración y captura. Para la fase de observación, ella instaló cámaras de seguridad discretas en el callejón detrás del supermercado. También reclutó a varios residentes locales para actuar como vigilantes, observando y reportando cualquier actividad sospechosa. Doña Rosa, la mujer que vendía flores en la esquina, se convirtió en nuestra informante principal. Ella había notado el aumento en el tráfico en el callejón pero no había entendido lo que significaba hasta que la detective Morales le explicó. «Ay, niña», me dijo doña Rosa cuando vino a visitarme al hospital, «he visto a tu hijo allí casi todos los días durante las últimas 2 semanas. Siempre con esa mujer rubia y siempre intercambiando bolsas con diferentes personas». ¿Diferentes personas?, pregunté. «Sí, no es solo el joven de la motocicleta. He visto al menos 5 personas diferentes comprando cosas de ellos. Y no son personas de buen aspecto, si entiendes lo que quiero decir».
La red era más grande de lo que habíamos pensado inicialmente. Miguel y Elena no solo estaban vendiendo medicamentos robados a un comprador, estaban distribuyendo a múltiples compradores, probablemente personas que luego revendían los medicamentos en la calle o los usaban para alimentar sus propias adicciones. Para la fase de infiltración, la detective Morales tenía un plan más audaz. Su sobrino, un joven de 22 años llamado Carlos, se haría pasar por un comprador potencial. Carlos tenía experiencia en trabajo encubierto, había ayudado a su tía en varios casos anteriores. El plan es simple, me explicó la detective Morales. Carlos se acercará a su hijo fingiendo estar interesado en comprar medicamentos para dolor de espalda. Dirá que conoció a alguien que mencionó que Miguel podía conseguir medicamentos sin receta. ¿Es seguro?, pregunté, preocupándome por la seguridad de este joven que estaba arriesgando su seguridad por ayudarme. Carlos ha hecho esto antes. Y estará equipado con un micrófono oculto y un GPS, así que nosotros sabremos exactamente dónde está en todo momento. El primer encuentro de Carlos con Miguel estaba programado para el viernes por la tarde. Yo todavía estaba en el hospital, pero la detective Morales me mantuvo informada minuto a minuto a través de mensajes de texto. 2:15 de la tarde, Carlos se acerca al callejón. 2:18 de la tarde, ve a Miguel y Elena esperando. 2:20 de la tarde, contacto establecido. 2:25 de la tarde, están hablando. Miguel parece cauteloso pero interesado. 2:30 de la tarde, Miguel pregunta qué tipo de medicamentos necesita Carlos. 2:35 de la tarde, Carlos dice que necesita Oxycontin para dolor de espalda crónico. 2:40 de la tarde, bingo. Miguel dice que puede conseguir Oxycontin por 300 pesos por botella. 2:45 de la tarde, Miguel dice que sus proveedores incluyen varios ancianos del barrio. 2:50 de la tarde, Elena menciona que tienen medicamentos para diabetes, corazón y dolor disponibles regularmente. 2:55 de la tarde, se programa otro encuentro para el lunes. Carlos debe traer 600 pesos para 2 botellas. Esa noche, cuando la detective Morales vino a verme, tenía una grabación completa de la conversación. Carmen, esto es oro puro, me dijo, conectando un pequeño reproductor de audio. No solo admiten que están vendiendo medicamentos ilegalmente, sino que también mencionan específicamente que los obtienen de ancianos del barrio. ¿Y hay algo más? ¿Qué? Elena mencionó algo sobre expandir la operación a otros barrios. Están planeando hacer esto a gran escala. Escuchar la grabación fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Era la voz de mi hijo, hablando casualmente sobre vender medicamentos que mantenían viva a la gente. Era como escuchar a un extraño, no al niño que había criado. Pero la parte que más me dolió fue cuando Carlos preguntó si los ancianos sabían que sus medicamentos estaban siendo vendidos. Claro que no, respondió Miguel riéndose. Estos viejos están tan perdidos que ni siquiera notan cuando les das pastillas de menta en lugar de medicina real. Mi propia madre ha estado tomando dulces durante 2 meses y piensa que son sus medicamentos para el corazón. Elena agregó, es perfecto porque cuando se mueran, todos pensarán que fue natural. Ancianos mueren todo el tiempo. Escuchar a mi hijo hablar sobre mi muerte como si fuera inevitable y conveniente fue el momento en que supe que ya no había vuelta atrás. Esta no era solo una traición personal, era una operación criminal que necesitaba ser detenida. El lunes, cuando Carlos fue para su segundo encuentro con Miguel y Elena, descubrimos que habíamos subestimado seriamente el alcance de la operación. En lugar de solo Miguel y Elena en el callejón, había 5 personas. Además del joven de la motocicleta que yo había visto antes, había una mujer mayor que parecía estar a cargo, y otro hombre joven que Carlos no reconoció. La mujer mayor, según descubrimos después, era Marta Vega, de 56 años, una ex enfermera que había perdido su licencia 3 años atrás por robar medicamentos del hospital donde trabajaba. Marta es la cerebro de toda la operación, me explicó la detective Morales después de investigar sus antecedentes. Ella sabe exactamente qué medicamentos valen más dinero en la calle, cómo falsificar recetas, y cómo hacer que los medicamentos adulterados se vean como los reales. Pero ¿cómo se conectó con Miguel y Elena? Esa es la pregunta del millón. Pero tengo una teoría. ¿Recuerda que Elena trabajaba en una clínica antes de quedar embarazada? Sí, trabajaba como recepcionista en la clínica San José. Marta trabajó en esa clínica también, antes de perder su licencia. Creo que se conocieron allí, y cuando Marta perdió su trabajo, reclutó a Elena para ayudarla a encontrar víctimas potenciales. La información se estaba juntando para formar un cuadro aterrador. Esta no era una operación improvisada dirigida por mi hijo desesperado por dinero. Era una empresa criminal sofisticada que había estado operando durante años, dirigida por una profesional médica corrupta que sabía exactamente cómo manipular tanto a las víctimas como al sistema. Durante el segundo encuentro de Carlos, grabamos evidencia aún más incriminatoria.
Marta explicó a Carlos cómo funcionaba su negocio. Mira, chico, le dijo Marta a Carlos, su voz captada claramente por el micrófono oculto, esto no es solo vender pastillas en la esquina. Tenemos un sistema. Identificamos ancianos que viven solos, que tienen familiares jóvenes que necesitan dinero y que toman medicamentos caros. Los familiares se acercan ofreciendo ayuda con las compras de medicamentos. ¿Y los ancianos nunca sospechan?, preguntó Carlos. ¿Sospechar qué? Les damos suficiente medicamento real mezclado con placebos para que no se mueran inmediatamente, pero no lo suficiente para que se sientan completamente bien. Piensan que es su edad. Además, confiamos en que confíen en su familia. Es el crimen perfecto. Elena agregó, y si alguno se pone demasiado enfermo y van al hospital, los médicos solo ven a un anciano enfermo con múltiples condiciones médicas. Nunca cuestionan si los medicamentos son reales. La grabación continuaba, revelando detalles específicos de cómo operaban. Tenían más de 20 ancianos como víctimas en 3 barrios diferentes, generaban aproximadamente 15,000 pesos por semana vendiendo medicamentos robados, planeaban expandirse a otros distritos de Buenos Aires. Marta tenía contactos en 4 farmacias diferentes donde podía obtener medicamentos reales a precios con descuento para mezclar con los placebos, pero lo más chocante vino al final de la grabación, cuando Carlos preguntó qué pasaba si alguno de los ancianos moría. Esa es la belleza del plan, respondió Marta fríamente. Cuando mueren, la familia hereda cualquier propiedad o ahorros que tengan. Es una situación ganar-ganar para nuestros socios familiares. Obtienen ingresos semanales de los medicamentos y eventualmente obtienen la herencia también. Miguel se rió nerviosamente. Bueno, en el caso de mi madre, no hay mucho que heredar. Solo un apartamento pequeño que vale tal vez 200,000 pesos. 200,000 pesos es 200,000 pesos, respondió Marta. Y ella no puede vivir para siempre, especialmente sin medicamentos reales para el corazón. Escuchar esa conversación fue el momento en que me di cuenta de que no solo me estaban robando y envenenando, sino que estaban esperando activamente mi muerte para poder obtener ganancias adicionales. 3 días después, la detective Morales llegó a mi habitación del hospital con noticias que lo cambiarían todo otra vez. Carmen, necesito que se prepare para esto, me dijo, cerrando la puerta y sentándose cerca de mi cama. Hemos descubierto algo sobre la farmacia central, donde su hijo supuestamente compraba sus medicamentos. ¿Qué tipo de algo? El farmacéutico, Dr. Ramón Herrera, está involucrado en la operación. Mi mundo se tambaleó otra vez. La farmacia central era donde había comprado mis medicamentos durante 10 años. El Dr. Herrera conocía mi condición médica, conocía mi situación financiera, conocía lo importante que eran esos medicamentos para mantenerme viva. ¿Cómo está involucrado?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Carlos llevó un micrófono cuando fue a la farmacia ayer, fingiendo querer comprar medicamentos sin receta. El Dr. Herrera no solo admitió vender medicamentos ilegalmente, sino que también reveló que él es quien proporciona las pastillas de azúcar que están usando para reemplazar los medicamentos reales. La detective Morales reprodujo la grabación. Mira, joven, decía la voz del Dr. Herrera, este negocio funciona porque tengo acceso tanto a medicamentos reales como a placebos farmacéuticos de alta calidad. Los placebos se ven exactamente como los medicamentos reales, pero no cuestan nada de fabricar. ¿Y los ancianos nunca se dan cuenta?, preguntaba Carlos. Por favor. La mayoría de estos ancianos están tomando 5 o 6 medicamentos diferentes. Si uno no funciona perfectamente, asumen que es otro medicamento o que es su edad. Además, les damos suficientes medicamentos reales de vez en cuando para que no se mueran inmediatamente. ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir tomando placebos en lugar de medicamentos para el corazón?, preguntó Carlos. Depende de su condición, respondió el Dr. Herrera casualmente. Alguien como la madre de Miguel, con su historial cardíaco, probablemente podría durar 3 o 4 meses antes de tener un evento cardíaco fatal. Hemos estado experimentando con ella durante casi 3 meses, así que debería suceder pronto. Experimentando conmigo. Esas palabras se quedaron en mi mente. No solo me estaban robando, me estaban usando como sujeto de prueba para ver cuánto tiempo podía sobrevivir una persona sin medicamentos reales. Hay más, continuó la detective Morales. El Dr. Herrera reveló que tienen víctimas en otros barrios también. Estima que están afectando a más de 50 ancianos en toda la ciudad. 50 ancianos. 50 personas como yo, confiando en familiares y profesionales médicos que los estaban matando lentamente por dinero. Detective Morales, le dije, sintiendo una determinación que no había sentido en meses, necesitamos detener esto ahora. No puedo ser responsable de que otros ancianos mueran porque yo no actué. La detective Morales organizó una reunión secreta en el salón comunitario de la iglesia local. Además de mí, asistieron 8 ancianos más que habían sido identificados como víctimas de la red.
Ver a todas esas personas juntas, hombres y mujeres entre 65 y 83 años, todos luciendo frágiles y confundidos acerca de por qué su salud había empeorado tan misteriosamente, fue uno de los momentos más emotivos de toda esta experiencia. Don Alberto, de 76 años, había estado tomando placebos para su diabetes durante 4 meses. Sus niveles de azúcar estaban tan altos que había estado al borde del coma diabético 3 veces. Mi nieta Sofía siempre fue tan dulce, nos contó, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Cuando se ofreció a ayudarme con mis medicamentos, pensé que era la nieta más considerada del mundo. Pero ahora entiendo por qué siempre tenía dinero para salir con sus amigas, porque pudo comprarse ese teléfono caro. Doña Isabel, de 70 años, había estado sin sus medicamentos para la presión arterial durante 6 semanas. Había tenido 2 hospitalizaciones por crisis hipertensivas que los médicos no podían explicar. Mi hijo Roberto me decía que los medicamentos estaban funcionando perfectamente, nos explicó. Cuando le decía que me sentía mareada y confundida, me decía que era porque no estaba bebiendo suficiente agua. Nunca imaginé que me estaba dando pastillas de azúcar. Pero la historia más desgarradora vino de don Fernando, de 83 años, cuya condición era la más grave de todas nosotros. Mi hija Carmen, sí, tiene el mismo nombre que usted, señora, me ha estado ayudando con mis medicamentos durante 6 meses, nos contó con una voz tan débil que tuvimos que acercarnos para escucharlo. Tengo insuficiencia cardíaca congestiva. Sin mis medicamentos, mi corazón se está llenando de fluido. Los doctores me dijeron la semana pasada que si mi condición no mejora pronto, tengo tal vez 1 mes de vida. 1 mes de vida. Por la codicia de su propia hija. La detective Morales había preparado documentos para que cada uno de nosotros firmara, dando permiso para que las autoridades usaran nuestros testimonios y evidencia médica en el caso criminal. También había traído a una trabajadora social especializada en abuso de ancianos y a un abogado que se especializaba en casos de fraude médico. Lo que les ha sucedido a ustedes, nos explicó el abogado, no es solo robo. Bajo las leyes argentinas, esto constituye múltiples crímenes: fraude, poner en peligro a ancianos, distribución ilegal de sustancias controladas, y en algunos casos, podríamos argumentar intento de homicidio. ¿Cuáles serían las sentencias si son encontrados culpables?, preguntó don Alberto. Para los familiares involucrados, estamos hablando de 5 a 15 años de prisión por persona, respondió el abogado. Para el farmacéutico y la enfermera que están dirigiendo la operación, podríamos estar hablando de 20 a 30 años. ¿Y nuestras familias?, preguntó doña Isabel. Sé que mi hijo Roberto hizo algo terrible, pero también sé que tiene una esposa y 2 hijos pequeños. ¿Qué les pasará a ellos? La trabajadora social respondió esa pregunta. En casos como estos, trabajamos con servicios familiares para asegurar que los miembros inocentes de la familia reciban apoyo. Los niños no serán castigados por los crímenes de sus padres. Pero la pregunta real que todos estábamos pensando pero nadie quería hacer fue finalmente expresada por don Fernando: ¿qué pasará con nosotros? Nuestras familias van a la cárcel, no tenemos dinero para medicamentos reales, y algunos de nosotros no tenemos otros familiares que nos puedan ayudar. Era una pregunta válida y aterradora. La mayoría de nosotros habíamos dependido de los familiares que nos estaban robando para ayuda con las compras, la limpieza y el transporte. Si ellos iban a la cárcel, ¿cómo sobreviviríamos? Tenemos recursos, nos aseguró la trabajadora social. Hay programas gubernamentales para ancianos en situaciones como esta. Y estamos trabajando con organizaciones benéficas locales para establecer un sistema de apoyo para cada uno de ustedes. Con 8 víctimas dispuestas a testificar y evidencia sólida de la red criminal, la detective Morales decidió que era hora de realizar una operación más agresiva. Necesitamos capturar a toda la red en una sola operación, me explicó durante una de sus visitas diarias al hospital. Si arrestamos a Miguel y Elena primero, Marta y el doctor Herrera podrían escapar y establecer sus operaciones en otra parte. El plan era complejo y requería coordinación con la Policía Federal, ya que el caso ahora involucraba crímenes que cruzaban múltiples jurisdicciones. Carlos, el sobrino de la detective Morales, se había establecido como un cliente regular de la red. Durante las últimas 2 semanas, había comprado medicamentos falsos múltiples veces, cada transacción grabada y documentada. Pero para la operación final, necesitábamos algo más grande. Necesitábamos capturar una transacción importante que involucrara a todos los miembros principales de la red. Carlos les va a decir que tiene un cliente que quiere comprar una gran cantidad de medicamentos para dolor, me explicó la detective Morales. Dirá que su cliente es alguien que dirige un centro de rehabilitación privado y que necesita medicamentos para dolor para 30 pacientes. ¿Van a creer eso?, pregunté. La codicia hace que la gente crea cosas increíbles, respondió. Y hemos investigado a Marta lo suficiente para saber que está desesperada por expandir su operación. Una venta de 30,000 pesos es demasiado tentadora para rechazarla.
El encuentro estaba programado para el jueves por la noche en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Carlos llevaría 30,000 pesos en efectivo, proporcionado por las autoridades como evidencia, y la red proporcionaría suficientes medicamentos para 30 pacientes de rehabilitación. Pero había un riesgo significativo. Si la red sospechaba que Carlos era un informante, podría ser peligroso para él. El almacén abandonado estaba aislado, y si algo salía mal, la ayuda estaría lejos. ¿Está segura de que esto es seguro?, le pregunté a la detective Morales. Tendremos 12 oficiales de policía posicionados alrededor del almacén, me aseguró. Y Carlos llevará un dispositivo GPS que nos permitirá saber su ubicación exacta en todo momento. Si algo sale mal, estaremos allí en menos de 2 minutos. El jueves por la noche, yo estaba en mi apartamento, finalmente había sido dada de alta del hospital 2 días antes, esperando noticias de la operación. La detective Morales me había dado un teléfono especial que me mantendría actualizada sobre el progreso de la operación minuto a minuto. A las 8 de la noche, recibí el primer mensaje: Carlos en camino al almacén. A las 8:15 de la noche, Carlos ha llegado. Esperando a los sospechosos. A las 8:22 de la noche, vehículo sospechoso avistado. 4 personas adentro. A las 8:25 de la noche, Miguel, Elena, Marta y Dr. Herrera confirmados en el sitio. A las 8:30 de la noche, contacto establecido. Comenzando negociaciones. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada actualización me recordaba que mi hijo estaba a punto de ser arrestado, y que yo era responsable de eso. A pesar de todo lo que me había hecho, todavía era mi hijo, y parte de mí se sentía como si lo estuviera traicionando. A las 9:05 de la noche, transacción completada. Evidencia de medicamentos falsos confirmada. A las 9:07 de la noche, problema. Marta sospecha de Carlos. Situación escalando. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí tener otro episodio cardíaco. ¿Qué significaba situación escalando? A las 9:10 de la noche, Carlos en peligro. Dr. Herrera amenazando con arma. A las 9:12 de la noche, operación activada. Policía moviéndose. A las 9:15 de la noche, todos los sospechosos arrestados. Carlos seguro. A las 9:18 de la noche, operación exitosa. 4 arrestos realizados. Evidencia asegurada. Cuando recibí ese último mensaje, colapsé en mi sofá y lloré durante 1 hora. Lloré por el alivio de que Carlos estuviera seguro. Lloré porque la red que había estado matando ancianos finalmente había sido detenida. Y lloré porque mi hijo estaba en una celda de prisión y yo era la razón. Al día siguiente, la detective Morales vino a mi apartamento con un reporte completo de lo que había sucedido en el almacén. La operación fue un éxito completo, me dijo, sentándose en mi pequeña mesa de cocina. Capturamos a los 4 miembros principales de la red con evidencia irrefutable. ¿Qué tipo de evidencia?, pregunté. Primero, tenemos grabaciones de audio de toda la transacción, incluyendo admisiones específicas de que los medicamentos eran falsos y que estaban dirigidos a ancianos vulnerables. Me reprodujo partes de la grabación. Escuchar la voz de Miguel discutiendo casualmente los detalles de cómo habían estado envenenándome fue surreal. Segundo, continuó la detective Morales, encontramos más de 200 botellas de medicamentos falsos en el vehículo de Marta. El análisis del laboratorio confirmó que contenían azúcar, bicarbonato de sodio, y en algunos casos, pequeñas cantidades de medicamentos reales mezclados para crear el efecto de que funcionaban parcialmente. Y tercero, y esto es lo más importante, encontramos documentos en el automóvil de Marta que detallan toda su operación. Nombres de víctimas, cantidades de dinero ganadas, planes para expandir a otras ciudades, e incluso cálculos de cuánto tiempo diferentes víctimas podrían sobrevivir sin medicamentos reales. Esa última parte me hizo sentir físicamente enferma. Habían estado tratando nuestras vidas como un experimento científico, calculando nuestras muertes como parte de su plan de negocios. ¿Había información sobre otras víctimas que no conocíamos?, pregunté. Sí. Su lista tenía 73 nombres. 73 ancianos en Buenos Aires que han estado recibiendo medicamentos falsos o diluidos durante los últimos 2 años. 73. El alcance de la traición era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Detective Morales, ¿cuántos de esos 73 ancianos todavía están vivos? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. 51. 22 ancianos habían muerto. 22 personas que confiaron en sus familiares y profesionales médicos, que murieron porque esas personas valoraron el dinero más que sus vidas. ¿Las familias de los que murieron sabrán la verdad?, pregunté. Sí. Parte del proceso legal incluirá notificar a todas las familias afectadas.
y habrá investigaciones post-mortem para determinar si las muertes fueron causadas directamente por la falta de medicación adecuada. 3 días después de los arrestos, cuando pensé que finalmente entendía el alcance completo de la operación, la detective Morales llegó con noticias que lo cambiarían todo una vez más. Carmen, me dijo, y por su expresión sabía que tenía noticias importantes, hemos encontrado algo en los documentos de Marta que no esperábamos. ¿Qué ahora?, pregunté, sintiéndome mentalmente agotada por todas las revelaciones de las últimas semanas. La operación tenía protección política. ¿Qué significa eso? Significa que alguien en el gobierno de la ciudad sabía lo que estaba pasando y estaba siendo pagado para asegurar que las autoridades no investigaran reportes sobre ancianos que morían en circunstancias sospechosas. La implicación era aterradora. No solo habían estado robando y matando ancianos, habían estado protegiéndose comprando funcionarios corruptos. ¿Quién?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Jorge Mendoza, el director del Departamento de Servicios para Ancianos de la ciudad. Jorge Mendoza. Yo conocía ese nombre. Era el hombre responsable de supervisar programas de asistencia para ancianos, el hombre al que los ancianos como yo se suponía que debíamos acudir si necesitábamos ayuda. Los documentos muestran que Marta le había estado pagando 5,000 pesos por mes durante los últimos 2 años, continuó la detective Morales. A cambio, él se aseguró de que cualquier reporte de muerte sospechosa de ancianos fuera clasificado como muerte natural por causas relacionadas con la edad, sin investigación adicional. ¿Cuántos reportes?, pregunté. Según los documentos, al menos 35 reportes en los últimos 2 años. 35 familias que llamaron para reportar que sus ancianos habían muerto en circunstancias sospechosas, y sus preocupaciones fueron descartadas sin investigación. 35. Posiblemente 35 ancianos que podrían haber sido salvados si sus muertes hubieran sido investigadas adecuadamente. ¿Mendoza también ha sido arrestado? Anoche. Y cuando lo arrestamos, intentó negociar información sobre otros funcionarios corruptos a cambio de una sentencia reducida. ¿Hay otros? Parece que sí. Esta red de corrupción puede extenderse hasta el nivel provincial. Estamos hablando de una operación que puede haber estado afectando a miles de ancianos en toda la provincia. La revelación de que la corrupción llegaba hasta niveles gubernamentales hizo que toda la experiencia se sintiera aún más surreal. No solo había sido traicionada por mi familia y profesionales médicos, había sido traicionada por el mismo sistema que se suponía que debía protegerme. Una semana después, cuando Miguel finalmente aceptó hablar con las autoridades a cambio de la posibilidad de una sentencia reducida, finalmente aprendimos toda la verdad sobre por qué habían comenzado a robar mis medicamentos. La detective Morales me trajo la transcripción de la entrevista de Miguel con el fiscal. Carmen, me dijo, necesita saber que lo que su hijo le va a decir va a ser muy difícil de escuchar. ¿Estás segura de que quiere saber la verdad completa? Después de todo lo que he pasado, necesito saber la verdad, le respondí. La transcripción revelaba que Elena había estado teniendo una aventura amorosa durante los primeros 6 meses de su matrimonio con Miguel. El hombre con quien había estado teniendo la aventura era un traficante de drogas local que le había introducido al mundo del tráfico de medicamentos prescritos. Elena me dijo que era una forma fácil de hacer dinero extra, había dicho Miguel durante la entrevista. Al principio, pensé que solo venderíamos algunos de sus medicamentos ocasionalmente. Nunca pensé que se convertiría en algo tan grande. Pero había más. Elena nunca había estado embarazada. Ella mintió sobre el embarazo para hacer que yo sintiera más presión financiera, continuó Miguel. Dijo que necesitábamos dinero para prepararnos para el bebé, para comprar cosas de bebé, para pagar doctores. Todo era una mentira para hacerme sentir como si no tuviera otra opción que seguir robando los medicamentos de mi madre. Leer esa parte de la transcripción fue como recibir una bofetada. La alegría que había sentido al pensar que tendría un nieto había sido completamente fabricada. Elena había usado mi amor por la familia no nacida para manipularme para que confiara en ella con mi vida. Pero la revelación más dolorosa vino al final de la entrevista, cuando el fiscal preguntó a Miguel si alguna vez había considerado el hecho de que estaba poniendo la vida de su madre en peligro. Honestamente, había respondido Miguel, Elena me convenció de que mamá probablemente viviría más tiempo sin los medicamentos. Ella dijo que los medicamentos eran probablemente demasiado fuertes para alguien de su edad, y que tal vez estar sin ellos por un tiempo la ayudaría a fortalecerse naturalmente. Era la racionalización más absurda que había escuchado, pero también reveló algo importante. Miguel no había comenzado esta operación con la intención específica de matarme. Había comenzado porque era débil, porque estaba siendo manipulado por Elena, y porque había elegido creer mentiras convenientes en lugar de enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. No excusaba sus acciones, pero me ayudó a entender que el hijo que había criado todavía existía en algún lugar dentro del criminal que había sido arrestado. 2 semanas después de los arrestos, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo.
Señora Delgado, era la voz del abogado que representaba el caso del Estado, su hijo ha solicitado verla. No está obligada a visitarlo, pero pensé que debería saber que quiere hablar con usted. Durante los siguientes 3 días, luché con la decisión. Parte de mí quería ver a Miguel, para mirarlo a los ojos y preguntarle cómo había podido hacer lo que hizo. Pero otra parte de mí tenía miedo de que verlo debilitara mi resolución de seguir adelante con el caso. Finalmente, decidí ir. Necesitaba el cierre, y necesitaba que él supiera exactamente cómo sus acciones me habían afectado. La cárcel donde estaba siendo retenido Miguel era un edificio gris y deprimente en las afueras de Buenos Aires. El proceso para entrar fue humillante, tuve que pasar por detectores de metales, ser revisada por guardias femeninas, y caminar por pasillos largos y fríos que olían a desinfectante y desesperación. Cuando finalmente vi a Miguel, casi no lo reconocí. En solo 2 semanas, parecía haber envejecido 5 años. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y tenía una expresión derrotada que nunca había visto en él. Nos sentamos en una pequeña habitación con una mesa de metal y 2 sillas, un guardia parado cerca de la puerta. Durante los primeros 5 minutos, ninguno de nosotros dijo nada. Finalmente, Miguel rompió el silencio. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro, «lo siento». «¿Lo sientes?», respondí, sintiendo una rabia que había estado conteniendo durante semanas. «¿Sientes que exactamente, Miguel? ¿Sientes haberte dejado atrapar? ¿O sientes que casi me mataste?» «Siento todo», dijo, comenzando a llorar. «Siento haberte mentido. Siento haber robado tus medicamentos. Siento haberte puesto en peligro. Siento haber escuchado a Elena. Siento haber sido tan débil. Miguel, me estabas dando pastillas de azúcar en lugar de medicamentos para el corazón. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes que podrías haberme matado?» «Sí», respondió, llorando más fuerte ahora. «Elena me dijo que los medicamentos no eran tan importantes, que probablemente te harían sentir mejor sin ellos por un tiempo. Pero yo sabía que estaba mal. Sabía que era peligroso. Y lo hice de todos modos porque era demasiado cobarde para conseguir un segundo trabajo o para decirle a Elena que no. Y cuando hablaste de mi muerte como si fuera conveniente, le pregunté, recordando la conversación grabada en el callejón. ¿Cuándo dijiste que sería mejor para ti si yo muriera?» Miguel se cubrió la cara con las manos. «Esas no eran mis palabras reales. Quiero decir, las dije, pero Elena me había estado llenando la cabeza con esas ideas durante meses. Me decía que tú ya habías vivido una vida completa, que probablemente estabas sufriendo con todos tus problemas de salud, que tal vez sería una misericordia así». «Basta», grité, cortándolo. El guardia se acercó, pero le hice una señal de que estaba bien. «No me digas que pensaste que me estabas haciendo un favor. No uses a Elena como excusa para tus propias decisiones. Tú elegiste hacer esto, Miguel. Tú elegiste valorar el dinero más que mi vida». «Tienes razón», admitió. «No hay excusa para lo que hice. Y entiendo si nunca puedes perdonarme». «Miguel», le dije, inclinándome hacia adelante, «necesito que entiendas algo. No se trata solo de mí. Había 73 ancianos en esa lista. 73 personas como yo que confiaron en sus familias, y 22 de ellos murieron. 22 personas están muertas porque personas como tú decidieron que sus vidas valían menos que dinero fácil». «Lo sé», susurró. Los fiscales me mostraron la lista. Había un hombre de 85 años que murió de un ataque cardíaco después de 3 meses sin medicamentos reales. Una mujer de 78 años que murió de complicaciones de diabetes porque su medicamento había sido reemplazado con azúcar. Todos tienen nombres, todos tenían familias que los amaban. «¿Y eso te importa ahora?», pregunté. «Sí», respondió, mirándome directamente a los ojos por primera vez durante la visita. «Sé que es demasiado tarde, y sé que no cambia nada, pero sí me importa. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de encontrar una manera de hacer las paces por lo que hice». Durante los siguientes 30 minutos, Miguel me contó toda la historia desde su perspectiva. Fue doloroso escucharlo, pero también fue necesario para mi propio proceso de sanación. Elena lo había conocido en la clínica donde trabajaba, no como recepcionista como nos había dicho, sino como parte de un programa de rehabilitación de drogas. Ella había sido adicta a medicamentos prescritos durante 3 años antes de entrar al programa. Ella nunca se recuperó realmente, me explicó Miguel. Siguió usando medicamentos, pero se volvió mejor para esconderlo. Y cuando conoció a Marta en la clínica, vio una oportunidad de ganar dinero y obtener acceso a más medicamentos al mismo tiempo. Elena había manipulado a Miguel desde el principio, usando técnicas que había aprendido de otros adictos para justificar comportamientos cada vez más extremos. «Al principio, solo me pidió que consiguiera algunos de tus medicamentos para dolor de espalda», continuó Miguel. «Dijo que tenía un dolor terrible y que no podía permitirse ver a un doctor.
Sonaba razonable, y tú siempre tenías pastillas extra para emergencias. Pero una vez que Miguel había cruzado esa línea inicial, Elena había sido implacable en presionarlo para hacer más. Luego me dijo que Marta podía pagar buen dinero por medicamentos regulares, continuó Miguel. Y cuando le dije que no podía robarte más medicamentos porque te harían falta, ella inventó la historia del embarazo. La mentira del embarazo había sido calculada específicamente para manipular tanto a Miguel como a mí. Elena sabía cuánto tú querías un nieto, me explicó Miguel. Sabía que harías cualquier cosa para ayudar con un bebé que venía en camino. Y sabía que yo haría cualquier cosa para ser un buen proveedor para mi familia. Pero nunca cuestionaste el hecho de que me estaba sintiendo peor, le pregunté. Sí lo cuestioné, admitió. Especialmente después de que empezaste a tener más problemas cardíacos. Pero Elena siempre tenía una explicación. Decía que era el estrés del embarazo, o que era normal para alguien de tu edad, o que los doctores habían cambiado tu medicación y que tu cuerpo necesitaba tiempo para ajustarse. ¿Y creíste esas mentiras? Quería creerlas, respondió honestamente, porque la alternativa era admitir que te estaba lastimando, y no podía vivir con esa realidad. Miguel también me reveló detalles sobre cómo funcionaba la red que no había sabido antes. Marta tenía un sistema muy sofisticado, me explicó. No solo robaba medicamentos de ancianos. También tenía conexiones con personas que trabajaban en hospitales, farmacias y clínicas. Podía obtener medicamentos reales con descuento, y luego los mezclaba con placebos para hacer que duraran más tiempo. ¿Y el doctor Herrera? El doctor Herrera era el socio más importante de Marta. Él no solo proporcionaba los placebos, también falsificaba recetas médicas para medicamentos controlados. Tenía acceso a los formularios de recetas oficiales y conocía los números de licencia de doctores reales. La operación había sido mucho más compleja de lo que habíamos realizado inicialmente. No era solo una red local, era parte de una operación regional que se extendía por varias provincias. ¿Cuánto dinero ganabas?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber. De tus medicamentos específicamente, Elena y yo ganábamos aproximadamente 800 pesos por semana, respondió. Pero también estábamos consiguiendo medicamentos de otros 2 ancianos en nuestro barrio, así que en total, ganábamos cerca de 2,000 pesos por semana. 2,000 pesos por semana. Había arriesgado mi vida por 2,000 pesos por semana. Miguel, le dije, yo te habría dado 2,000 pesos por semana si me hubieras dicho que estabas en problemas financieros. Habría encontrado una manera de ayudarte sin poner en riesgo mi vida. Lo sé, respondió, llorando de nuevo. Pero Elena me dijo que tú no tenías dinero extra, que apenas podías pagar tus propias cuentas. Y yo era demasiado orgulloso para admitir que no podía mantener a mi familia. El juicio comenzó 3 meses después de los arrestos. Era un caso complicado porque involucraba múltiples defendidos, múltiples víctimas, y crímenes que cruzaban jurisdicciones locales y provinciales. Yo testifiqué en el tercer día del juicio. Caminar a la tribuna de testigos y jurar decir la verdad fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, pero también uno de los más empoderantes. El fiscal me pidió que contara mi historia desde el principio, desde el momento en que Miguel se ofreció a ayudarme con mis medicamentos hasta el día en que escuché la conversación en el callejón. Señora Delgado, me preguntó el fiscal, ¿puede describir para el tribunal cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su propio hijo había estado reemplazando sus medicamentos vitales con pastillas de azúcar? Se sintió como morir, respondí honestamente. No solo físicamente, aunque mi cuerpo estaba fallando sin los medicamentos reales. Se sintió como si la persona en quien más confiaba en el mundo me hubiera puesto una pistola en la cabeza y hubiera jalado el gatillo lentamente. ¿Y cómo se siente acerca de testificar contra su hijo hoy? Me siente terrible, admití. Pero también sé que si no testifico, otros ancianos van a sufrir lo que yo sufrí. Y no puedo vivir con esa responsabilidad. El abogado defensor de Miguel trató de argumentar que él había sido manipulado por Elena y Marta, que era más una víctima que un perpetrador. Pero la evidencia era demasiado clara, y había demasiadas grabaciones de Miguel hablando casualmente sobre mi muerte potencial como si fuera una conveniencia. Elena se representó a sí misma y trató de argumentar que toda la operación había sido idea de Marta, que ella solo había estado siguiendo órdenes. Pero las grabaciones mostraron claramente que ella había sido una participante activa y entusiasta. Marta contrató al abogado más caro que pudo pagar y trató de argumentar que ella había estado proporcionando un servicio médico alternativo para ancianos que no podían pagar medicamentos reales. Su argumento era que algo era mejor que nada, y que los ancianos habrían muerto de todos modos si no hubieran podido pagar sus medicamentos. El doctor Herrera inicialmente trató de negar su participación, pero había demasiada evidencia física que lo conectaba directamente con la fabricación y distribución de medicamentos falsos. Durante la segunda semana del juicio, 8 ancianos más testificaron sobre sus experiencias con la red.
Cada testimonio era más desgarrador que el anterior. Don Fernando, el hombre de 83 años con insuficiencia cardíaca congestiva, fue llevado al tribunal en una silla de ruedas con un tanque de oxígeno portátil. Mi hija me dijo que me amaba, testificó con una voz débil pero clara, pero durante 6 meses me estuvo dando pastillas de azúcar en lugar de los medicamentos que mantenían funcionando mi corazón. Los doctores me dicen que el daño a mi corazón ahora es irreversible. Voy a morir por lo que mi hija me hizo. Doña Isabel testificó sobre las 2 veces que había sido hospitalizada por crisis hipertensivas que los doctores no podían explicar. Mi presión arterial llegó a 210/130, testificó. Los doctores me dijeron que fue un milagro que no tuviera un derrame cerebral. Ahora sé que fue porque no había estado tomando mis medicamentos reales durante semanas. Don Alberto habló sobre cómo su diabetes casi lo había matado cuando sus niveles de azúcar llegaron a niveles peligrosamente altos. Estuve en coma diabético durante 3 días, testificó. Mi familia pensó que iba a morir. Y todo el tiempo, mi nieta sabía exactamente por qué estaba pasando esto, pero no dijo nada. Pero el testimonio más impactante vino de María González, la hija de 72 años de edad de una de las víctimas que había muerto. Mi madre, Rosa González, murió de un ataque cardíaco hace 4 meses, testificó María, llorando en la tribuna de testigos. Durante las últimas semanas de su vida, seguía diciéndonos que se sentía muy mal, que algo estaba mal con sus medicamentos. Pero todos pensamos que era paranoia de anciana. Ahora sabemos que tenía razón. Su propio nieto la estaba matando lentamente, y nosotros no le creímos cuando trató de decirnos que algo estaba mal. Después de 3 semanas de testimonio, el jurado deliberó durante solo 6 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad para todos los defendants en todos los cargos. Las sentencias fueron entregadas una semana después. Marta Vega, 25 años de prisión por dirigir una empresa criminal, distribución ilegal de sustancias controladas, fraude, poner en peligro a ancianos, y homicidio involuntario en conexión con las muertes de 5 ancianos. Dr. Ramón Herrera, 20 años de prisión por distribución ilegal de sustancias controladas, fabricación de medicamentos falsos, fraude, y poner en peligro a ancianos. Elena, 15 años de prisión por fraude, poner en peligro a ancianos, y participación en una empresa criminal. Miguel, 12 años de prisión por fraude, poner en peligro a ancianos, y participación en una empresa criminal. Cuando el juez leyó la sentencia de Miguel, lo miré directamente a los ojos. Él me miró de vuelta, y vi arrepentimiento real allí. No cambió lo que había hecho, pero me dio algo de paz saber que entendía la gravedad de sus acciones. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Físicamente, estoy mejor de lo que he estado en años. Con medicamentos reales y cuidado médico adecuado, mi condición cardíaca se ha estabilizado. Mis doctores me dicen que el daño causado por meses sin medicación adecuada fue significativo, pero no irreversible. Emocionalmente, el proceso de sanación ha sido más lento. La traición de Miguel no es algo que pueda superar fácilmente. Pero con la ayuda de un terapeuta especializado en abuso familiar, estoy aprendiendo a procesar lo que pasó sin dejar que defina el resto de mi vida. Roberto, el cajero del supermercado que me salvó la vida, se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. Él y su esposa, Ana, me invitan a cenar todas las semanas, y ellos me ayudan con las compras y otras tareas cuando las necesito. La detective Laura Morales también se ha convertido en una amiga cercana. Ella chequea conmigo regularmente, y me ha ayudado a conectarme con otros sobrevivientes de abuso financiero para que podamos apoyarnos mutuamente. De los otros ancianos que fueron víctimas de la red, don Fernando murió 3 meses después del juicio. Su corazón, dañado irreversiblemente por meses sin medicación adecuada, finalmente falló. Fue en su funeral que realmente entendí el costo completo de lo que había pasado. Pero también hubo algunas historias de éxito. Don Alberto ha recuperado el control de su diabetes y está viviendo de forma independiente otra vez. Doña Isabel ha encontrado el amor otra vez, se casó con un viudo de 75 años que conoció en un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso. Algo bueno que salió de esta experiencia terrible fue que me inspiró a convertirme en activista para los derechos de los ancianos. Junto con la detective Morales y varios otros sobrevivientes, hemos iniciado una organización llamada Corazones Protegidos, que se dedica a educar a ancianos sobre señales de advertencia de abuso financiero y médico. Damos presentaciones en centros comunitarios, iglesias y centros de atención médica, compartiendo nuestras historias y enseñando a otros ancianos cómo protegerse. También hemos trabajado con legisladores para crear leyes más estrictas sobre el abuso de ancianos y para establecer mejores sistemas para investigar muertes sospechosas de ancianos. Lo más importante, le digo a cada audiencia, es confiar en sus instintos. Si algo se siente mal con su medicación, con su salud o con el comportamiento de sus familiares, busquen una segunda opinión. No asuman que porque alguien es familia, tiene sus mejores intereses en el corazón.
Miguel me escribe cartas desde la prisión cada mes. Al principio, no las abría. Pero después de 6 meses, mi terapeuta me sugirió que leerlas podría ser parte de mi proceso de sanación. Sus cartas han evolucionado durante los meses. Al principio, estaban llenas de excusas y autocompasión. Pero gradualmente, han mostrado un crecimiento genuino y una comprensión de la gravedad de sus acciones. En su carta más reciente, escribió: «Mamá, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Y sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero quiero que sepas que cada día en prisión, pienso en los 23 ancianos que murieron por culpa de operaciones como la nuestra. Pienso en don Fernando, y en cómo su familia debe sentirse. Y prometo que cuando salga de aquí, si tú me lo permites, voy a dedicar mi vida a hacer las paces por lo que hice». No he respondido a ninguna de sus cartas todavía. No estoy lista para eso. Pero el hecho de que las leo es progreso. Hay días en que me pregunto si alguna vez podré confiar completamente en alguien otra vez. La traición de Miguel no solo me lastimó físicamente, cambió fundamentalmente cómo veo las relaciones humanas. Pero luego pienso en Roberto, que arriesgó incomodarme para decirme la verdad que me salvó la vida. Pienso en la detective Morales, que trabajó incansablemente para obtener justicia no solo para mí, sino para todos los ancianos que fueron víctimas. Pienso en Carlos, que puso su seguridad en riesgo para ayudar a exponer la red. Estas personas no eran mi familia de sangre, pero me trataron con más amor y respeto que mi propio hijo. He aprendido que la familia no se define solo por la sangre. Se define por amor, lealtad, y la voluntad de proteger y cuidar unos a otros. Roberto y Ana son más familia para mí ahora que Miguel. La exposición de esta red tuvo impactos que se extendieron mucho más allá de nuestro caso individual. La investigación reveló que operaciones similares estaban funcionando en al menos 5 otras provincias argentinas. Las autoridades federales lanzaron una investigación nacional que resultó en más de 100 arrestos adicionales. Se aprobaron nuevas leyes que requieren verificaciones más estrictas para personas que recogen medicamentos prescritos en nombre de otros. Ahora, las farmacias deben verificar la identidad tanto del paciente como de la persona que recoge los medicamentos, y mantener registros detallados de todas las transacciones. También se establecieron nuevos protocolos para investigar muertes de ancianos. Ahora, cualquier muerte de una persona mayor de 65 años que esté tomando múltiples medicamentos prescritos es automáticamente revisada para signos de abuso o negligencia. A los 68 años, después de sobrevivir a una experiencia que casi me mata, he desarrollado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. He aprendido que la edad no nos hace automáticamente vulnerables, la confianza ciega hace que seamos vulnerables. Ahora cuestiono todo, verifico todo, y nunca asumo que alguien tiene mis mejores intereses en el corazón solo porque dice que sí. He aprendido que la familia real no siempre comparte tu sangre, y que las personas que comparten tu sangre no siempre son familia real. He aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, sin importar cuán aterrador o difícil pueda ser el proceso. Y más importante, he aprendido que sobrevivir no es suficiente, tienes que encontrar una manera de usar tu supervivencia para ayudar a otros. Si hay ancianos viendo esto, hay lecciones importantes que quiero compartir con ustedes. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal con su medicación o su salud, busquen una segunda opinión. No permitan que nadie los haga sentir como si fueran paranoicos o exagerados. Segundo, mantengan algún control sobre su medicación, sin importar cuán útil pueda parecer que alguien más se encargue de ella. Insistan en ver recibos, en hablar directamente con farmacéuticos, y en entender exactamente qué medicamentos están tomando. Tercero, mantengan contacto con múltiples personas, amigos, vecinos, otros familiares. No dependan de una sola persona para todo su apoyo. Esto hace que sea más difícil para una persona abusiva aislarlos y manipularlos. Cuarto, si sospechan que están siendo abusados financiera o médicamente, repórtenlo inmediatamente. No esperen a tener evidencia suficiente, las autoridades pueden investigar y encontrar la evidencia que necesitan. Y finalmente, recuerden que merecen respeto, dignidad y cuidado adecuado, sin importar su edad. No permitan que nadie los haga sentir como si fueran una carga o como si sus vidas fueran menos valiosas porque son mayores. Si hay una cosa que quiero que la gente recuerde de mi historia, es esta: el abuso de ancianos puede venir de cualquier persona, incluyendo las personas en quienes más confiamos. Pero también puede ser detenido por cualquier persona que tenga el coraje de hablar. Roberto podría haber decidido que no era asunto suyo lo que pasaba entre una anciana y su familia. Pero él eligió hablar, y esa elección me salvó la vida y eventualmente salvó las vidas de docenas de otros ancianos. La detective Morales podría haber tratado mi caso como solo otro crimen menor. Pero ella eligió investigar profundamente, y esa elección expuso una red criminal que estaba matando ancianos en toda la región. Carlos podría haber decidido que era demasiado peligroso infiltrarse en una operación criminal.
Pero él eligió arriesgar su seguridad para ayudar a obtener la evidencia que necesitábamos para obtener justicia. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de los ancianos vulnerables a nuestro alrededor. Solo tenemos que elegir usarlo. Antes de terminar mi historia, quiero agradecer a las personas que me ayudaron a sobrevivir y obtener justicia, a Roberto Martínez, quien tuvo el coraje de decirme una verdad difícil y quien me salvó la vida cuando colapsé. Tú eres la definición de un buen samaritano. A la detective Laura Morales, quien trabajó incansablemente para exponer la verdad y obtener justicia no solo para mí, sino para todos los ancianos que fueron víctimas. A Carlos, el valiente joven que arriesgó su seguridad para infiltrarse en la red criminal y obtener la evidencia que necesitábamos. A todos los profesionales médicos, trabajadores sociales, abogados y oficiales de policía que tomaron este caso en serio y trabajaron para asegurar que se hiciera justicia. A los otros ancianos sobrevivientes que tuvieron el coraje de testificar, compartir sus historias y luchar por justicia a pesar del dolor y la vergüenza. Y a todos los que han escuchado mi historia y han decidido estar más vigilantes sobre el bienestar de los ancianos en sus propias comunidades. Al final, esta experiencia me enseñó que hay dos tipos de familia en este mundo: la familia en la que naces y la familia que eliges. Yo nací en una familia donde mi propio hijo valoró el dinero más que mi vida. Pero elegí una nueva familia de personas que valoraron mi vida más que su propia comodidad y seguridad. Miguel sigue siendo mi hijo, y una parte de mí siempre lo amará. Pero Roberto, Ana, la detective Morales, y todos los que lucharon por justicia en mi caso, ellos son mi verdadera familia ahora. La traición duele, especialmente cuando viene de las personas en quienes más confiamos. Pero la traición no tiene que definirnos. Podemos elegir usar nuestro dolor para proteger a otros, para luchar por justicia, y para construir nuevas relaciones basadas en respeto mutuo y cuidado genuino. Tengo 68 años, y gracias a medicamentos reales y cuidado médico adecuado, espero vivir muchos años más. Voy a usar cada uno de esos años para asegurar que otros ancianos no tengan que pasar por lo que yo pasé. Porque al final, eso es lo que la familia real hace, se protegen unos a otros. Gracias por escuchar mi historia. Si conoces a un anciano que podría estar en riesgo de abuso, por favor mantente vigilante. Si ves señales de advertencia, habla. Y si eres un anciano que sospecha que algo no está bien, confía en tus instintos y busca ayuda. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Todos merecemos vivir nuestros años dorados con dignidad, respeto y seguridad. Y todos tenemos la responsabilidad de asegurar que eso sea posible para los ancianos en nuestras comunidades. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 68 años, y soy una sobreviviente. Pero más importante, soy una luchadora por los derechos de los ancianos, y no voy a parar hasta que todos los ancianos puedan vivir sin miedo de ser traicionados por las personas en quienes más confían. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.